¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Jimena. Sí, disculpe, profesor, recién están entrando los chicos poquito en los próximos minutos. Claro, una consulta. Sí, ¿Y, qué curso es? este es la asesoría de física. Física. Ya, ya, no hay problema. Está bien. Ok, profesor, si le parece, esperamos un par de minutitos porque los chicos están recién ingresando. Ya, más bien me dirías a las 16:50 o a las 17. Tú me avisas, ¿ya? Ok, sí. Un par de minutitos para que también no pierdan muchos minutos de clase y puedan iniciar. Muchas gracias. Chicos, disculpen. Se les ha enviado el link de la asesoría por el grupo de WhatsApp que tienen todos los chicos de su grupo. ¿Me pueden confirmar el chat, por favor? Chicos, chicos, por favor, ¿me pueden confirmar en el chat si el link de esta asesoría lo tienen todos? ¿Se les ha comunicado por el grupo de WhatsApp o por algún otro medio? Bueno, parece que... Ok. Ok, chicos, si pueden por el grupo
que tienen todos vayan comunicando que ya están en la asesoría. Igualmente, profesor, disculpe la demora, ya comuniqué para que refuercen la entrada de los chicos. Si usted ya puede ir iniciando para que no pierdan más minutos. Y les agradezco la puntualidad, los que han ingresado a tiempo, chicos. Recuerden que tienen que entrar puntuales a sus asesorías. También ahí entre los compañeros reforzarlo. Es importante que entren a la hora para que todas las horas de asesoría puedan aprovecharlas al máximo, ¿ok? Profesor, si gusta ya puede iniciar. Correcto, te agradezco, muchísimas gracias. Esta es una asesoría, estimada Jimena, de física. Como es una asesoría, vamos a partir de lo más básico, que es conocer algunas cosas netamente del tema de electromagnetismo y con mucho gusto de poderlos ayudar. Así que comenzamos. Como veo que por aquí están preguntando cuál es el curso, te voy a estar pasando lo que es el material. Sí, no te preocupes. Recuerda que acá estamos para colaborar entre todos y así poder tener el bien común, ¿no? Que es una vacante. Así que no te preocupes por eso, te comparto el material de clase a través del chat. Por aquí. Listo. Ya está cargando, no te preocupes. Está en material PDF y comenzamos. Ya. Prontamente vamos a compartir la pantallita y fíjate este pequeño detalle. Como te dije, comenzamos desde lo más básico. Proyectamos. Compartir pantallita. Acá estamos. Ya. Listo. Este es el material que tenemos para resolver el día de hoy. Es un material, sí, bastante bonito, bastante interesante, que comprende el hecho de saber ciertas condiciones de electromagnetismo. Y el electromagnetismo es un tema bastante amplio, ¿cierto? Bastante amplio y netamente, yo le calculo que por lo menos una en un examen de admisión te tiene que venir. Así que vamos a ayudarnos en esto. Fíjate acá. Ojo que finalmente los materiales te los puedo compartir finalizando la clase, no hay ningún problema, pero lo que me interesa es que te lleves el siguiente mensaje. El día de hoy vamos a conocer la estructura, en este caso, que conlleva entender la parte del entendimiento de una brújula, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunos criterios también de lo que son, cómo funcionan las tarjetas de crédito. Mira, que tú sabes que almacenan cierta cantidad de dinero, capacidad, en este caso, de valor, ¿cierto? Y que trabajan con placas magnéticas. ¿O por qué nosotros cuando pasamos con ciertas puertas de seguridad y utilizamos netamente lo que es el magnetismo para su funcionamiento? Y netamente vamos a hablar sobre el estudio también de la relación de los fenómenos eléctrico-magnéticos y también la importancia y la relevancia de la inducción magnética, que nos va a ayudar bastante en el hecho de conocer este tipo de fenómenos. Así que comenzamos. ¿Me confirmas, por favor, si logras ver la pantallita? Sí, efectivamente, me confirmas. Fíjate acá. Ya, listo. Entonces, por acá comenzamos. Correcto, muchísimas gracias. Sí se ve, perfecto. Ya. Comenzamos por este contenido teórico, el magnetismo. Tú sabes que todo nace a partir del elemento mineral del hierro llamado magnetita. Y en este caso son minerales, ¿no?, que están funcionando como imanes permanentemente. El magnetita es el que ves tú en pantalla, ¿sí? Vamos a colocar un puntero para que se logre percibir. Y listo, tú me vas avisando, ¿ya? Por acá, puntero, ya. Este es el elemento magnetita. Ahora, tenemos que tener consideraciones intactas como lo siguiente. Tenemos un imán en forma de barra. Tú sabes que un imán en forma de barra tiene polo norte como polo sur. Y en los extremos de este imán sirve para atraer en su máximo punto central, donde vamos a encontrar un elemento nulo. Este imán es una barrita, ¿cierto? Que tiene dos politos, polo norte y polo sur. Y en esta parte vamos a experimentar con una brújula magnética, que justamente se está colocando como el eje terrestre, de norte a sur, como podrás visualizar. Las propiedades básicas de este imán es que cuando tú, en este caso, quieras separarlo, ¿qué va a ser? Imposible. Profe, ¿por qué imposible? O sea, si tú quieres separar polo norte y polo sur, no se va a poder. Cuando tú partas este imán, lo que va a suceder es que se van a convertir estos trozos en dos pequeños imanes más. Entonces, acá identificamos lo que es el polo norte y el polo sur. ¿Sí? Listo. O sea, existe una inseparabilidad de los polos magnéticos. Y es importante que podamos validar estos criterios. Ahora,
Seguramente tenemos en mente que polos que tienen un mismo sentido, bueno, mejor dicho, polos a signos iguales como polo norte y polo norte se van a repeler como polo sur y polo sur. En cambio, polos distintos, la atracción es mutua. Sí, sigamos. Estos conceptos tú en realidad lo conoces, solamente vamos a enfatizar en algunas cositas que son muy, pero muy importantes, como el campo magnético. ¿A qué llamamos campo magnético? Como verás, si nosotros colocamos unos pedazos, ¿no?, de limaduras de hierro alrededor de nuestro imán, y considerando que el polo norte es la parte roja y el polo sur la parte ploma, vamos a tener en cuenta que se genera un campo magnético como unas pequeñas líneas inductivas que van desde el polo norte hasta el polo sur. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Recuérdalo. Pregunta teórica de examen. ¿Cómo van las líneas inductivas? De norte a sur. Listo. Y sabemos que cada línea es lo que se está manifestando como una aguja magnética que se coloca, ¿no?, y que se orienta, tú sabes, tangencialmente en dicha línea. Ahora, cabe resaltar que estas líneas de inducción magnética están orientadas en base a estas agujas magnéticas. Ahora, nosotros vamos a poder definir lo que es un cálculo, un valor numérico, en este caso de una magnitud física vectorial llamada inducción magnética. Esta inducción magnética, como podrás apreciar en el gráfico, lo vamos a determinar con la letra B. Inducción magnética B. Esta inducción magnética nos indica qué tan tangente es la línea de campo magnético. Y si hablamos de tangente, y si colocamos en este caso una brújula, vas a darte cuenta que esta brújula ciertamente se alinea como el eje terrestre. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? Ahora, nosotros vamos a regresar a los años de 1820, donde un experimentado físico-químico, Ørsted, estaba haciendo unos experimentos con sus alumnos de la universidad y se dio cuenta que si colocaba, en este caso, una brújula cerca de una barra metálica, y esta barra metálica ciertamente se le colocaba una fuente de energía, o sea, por ahí fluctuaba corriente eléctrica, ¿cierto? Pasaba una intensidad de corriente eléctrica en amperios, pues lo que sucedía en este caso es que la brújula giraba. ¿Cómo es eso, profe? Así, mira. Mira, inicialmente la brújula está así, ¿cierto? Polo norte, polo sur. Genial, hasta ahí, todo tranquilo. Y por supuesto que este es el este y el oeste. Nuestra barra metálica se encuentra ahí, quietecita, y bueno, vamos a validar de que la intensidad de corriente eléctrica es cero. O sea, no está fluyendo corriente eléctrica a través de este conductor. Obviamente este conductor tiene que ser un elemento metálico para que pueda conducir la electricidad. Ahora, nosotros tenemos aquí que le estamos inyectando un flujo de amperios. En este caso, le estamos inyectando una intensidad de corriente eléctrica. Y lo que va a suceder inmediatamente es que la brújula va a cambiar de posición. Antes que estaba de polo norte a polo sur, va a cambiar de este a oeste. Y fíjate qué relación estamos dando. Bueno, estamos entendiendo, en este caso, que nuestra aguja magnética gira cuando se le fluctúa una corriente y bueno, nuestra barra magnética, nuestra brújula con esta punta o aguja magnética va a cambiar de giro cuando simplemente desaparezca la corriente. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que bueno, la corriente eléctrica de hecho que genera un campo magnético y este campo magnético hace que los cuerpos metálicos sean, en este caso, absorbidos o comprometidos de tal manera que cambien su posición. ¿Por qué es importante hacer este tipo de experimentos antes de ir a los problemas, ¿no? Porque básicamente en este tema vamos a ver como 10 fórmulas. Tú dirás, wow, 10 fórmulas, sí, 10 fórmulas. Y tenemos que tener bastante paciencia para poder comprenderlas cada una de ellas. De hecho, que tenemos que recordar algunas normas como la regla de la mano derecha. ¿Quién no se acuerda? Eh, Coloca tu mano derecha y vas a darte cuenta que el pulgar, ¿sí? El pulgar, fíjate el pulgar va a estar en el mismo sentido de la barra, ¿no? Ahí está. Y la barra estamos diciendo que va a fluctuar o va a conducir una corriente eléctrica, ¿cierto? Y lógicamente acá tenemos a un observador. Un observador ve su ojito acá, listo. ¿Va a observar qué cosa? Va a observar que la corriente eléctrica está, en este caso, entrando o saliendo. Está entrando, ¿cierto? Está entrando. No, mejor dicho, está saliendo. Para arriba está saliendo. Y como tenemos la regla de la mano derecha, ¿qué te indica la regla de la mano derecha? Que el pulgar que se encuentra en el mismo sentido de la corriente eléctrica, vamos a tener acá 4 deditos que me indican el sentido, o en este caso, la dirección. Si te das cuenta, esta dirección es como si estuviéramos en contra de las agujas de reloj, o sea, un sentido antihorario. ¿Ya? Esta es la regla de la mano derecha. ¿Qué te va a exigir
que la punta, en este caso del pulgar, va a tener el mismo sentido de la corriente eléctrica. Profe, ¿qué pasaría si el pulgar señala para abajo? Pues la corriente eléctrica no está saliendo, está entrando, ¿sí? No te vayas a olvidar de este tipo de conceptos. Ahora, te lo explico otra vez. Te lo explico otra vez porque esto es muy, pero muy importante como base teóricas. Fíjate acá. Si nosotros tenemos el pulgar dirigido hacia arriba, ¿qué está saliendo con la corriente? La corriente también tendría este sentido, o sea, la corriente está saliendo. Significaría que el sentido de los 4 deditos está en sentido antihorario, o sea, el giro de los dedos indica el sentido de las líneas de inducción magnética. Y lógicamente, si el pulgar está dirigido hacia abajo, la corriente eléctrica ya no estaría por arriba, sino por abajo, estaría entrando. Y como está por entrando, fíjate acá, la vista inferior, o sea, la personita mira desde abajo, la vista inferior, y te vas a dar cuenta que el sentido de los dedos va a ser como si fuesen las agujas de reloj, en sentido horario. O sea, la corriente está entrando en este sentido. Mientras que en el plano de arriba, como está la mano dibujada hacia arriba, la corriente está saliendo. Entonces, chicos, no te vayas a olvidar de estos criterios. ¿Qué más? Por acá sigamos. Luego, vamos a hablar sobre la ley de Biot-Savart. Esto es una ley muy interesante, ¿ya? Porque procuramos el hecho de conocer cuánto es el cálculo de la inducción magnética. Lógicamente, esta inducción magnética son cálculos un poquito extremos, ¿no? Tú dirás, wow, profesor, ¿tengo que hacer en mi examen? Sí, pero no te preocupes, lo explicamos sencillito. Nosotros ya sabemos que bajo el experimento de Ørsted en el año de 1820, generamos el flujo eléctrico a través de un conductor metálico y esta corriente eléctrica genera un campo magnético medido en Tesla. No te vayas a olvidar. Este campo magnético nosotros lo relacionamos con la letra B. ¿Sí? Lo relacionamos con la letra B, que significa campo magnético medido en Tesla. Ese campo magnético nosotros vamos a conocer que es directamente proporcional al mu sub 0. Tú dirás, profe, ¿qué es el mu sub 0? Es el medio de propagación de las líneas de inducción magnética. Y ese mu sub 0 es cuando este campo se propaga a través del vacío. Ahora, este campo que se propaga a través del vacío, o también llamado aire, tiene ya un valor predeterminado. ¿Cuánto vale? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? 4pi por 10 a la menos 7. Este 4pi por 10 a la menos 7, recuerda que tiene unidades. La T de Tesla, M de metros, y A, en este caso, de amperes, de amperios, o sea, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué más? A partir de ello, nosotros vamos a multiplicarlo con la intensidad de corriente eléctrica medido en amperios y lo vamos a dividir entre 2pi por la distancia. Tú dirás, profe, ¿cuál es la distancia? La distancia de la barra metálica, como podrás observar. ¿Sí? Ya está. La distancia de la barra metálica con respecto a este punto. ¿Sí? Este punto X. Recuerda que cuando nosotros tenemos un X, la corriente está entrando. O sea, tu pulgar tiene que estar siendo dibujado hacia abajo. Y cuando la corriente sale, tu pulgar dibujado hacia arriba. ¿Qué más? Entonces, esto se hará siempre y cuando tengamos una hipotética recta infinita, o en este caso de gran longitud, ¿no? De gran longitud. Entonces, chicos, esta fórmula no te puedes olvidar, ¿eh? Y vamos a establecer la relación matemática para obtener lo que es la inducción magnética medido en Tesla. No te vayas a olvidar. Importantísimo principio. Tú dirás, wow, profe, ¿qué es eso? Lo que pasa es que este tipo de experimentación lo podemos hacer en una espira circular de corriente. Eso quiere decir, profe, lo que vimos anterior solamente se da en una línea infinita, sí. Pero lo que vemos acá en pantalla es cuando tenemos ya no una línea infinita, sino una circunferencia. O sea, estamos hablando de que estamos generando una espira circular de corriente. Entonces, chicos, por favor, no te vayas a confundir. Una fórmula se utiliza cuando la línea es de gran longitud o infinita para calcular la inducción magnética. Pero otra cosa muy distinta cuando el alambrecito o el cable conductor le generamos una espira, o sea, una circunferencia, donde el flujo magnético va a ser mayor, de hecho que sí. ¿Y cómo se calcula la inducción magnética en una espira? Se calcula como la permeabilidad, ¿cierto? El campo básicamente es permeabilidad magnética. Y esta permeabilidad magnética lo vamos a multiplicar por la intensidad de corriente dividido entre 2 veces el radio. Tú dirás, ¿el radio de qué? De la espira, ¿sí? Del punto centro hasta cualquier arco de la circunferencia. Por ejemplo, ¿qué visualizamos acá? Igual, la regla de la mano derecha. Si la corriente eléctrica está saliendo por acá, fíjate, la corriente eléctrica está saliendo en el eje Z, o sea, por arriba, el pulgar está dibujado hacia arriba. Y este pulgar dibujado hacia arriba, ¿qué te indica?
indica, en este caso, la inducción del campo magnético medido en Tesla. Así que no te vayas a confundir por esa parte. Pero nosotros también vamos a hablar que no tan solo tenemos, primero, una línea que se va hasta el infinito o de gran longitud, o tenemos acá una circunferencia, pues también podemos validar el campo de la inducción magnética, en este caso, de un pequeño arco. Y como es un pequeño arco, la fórmula va a cambiar, de hecho, o sea, va a ser igual a la permeabilidad magnética, que ya sabes que es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la inducción, bueno, multiplicado por la intensidad de corriente medida en amperios, dividido entre 4pi tercios. Bueno, 4pi por el radio. Pero como estamos considerando solamente un arco, es muy importante el ángulo central, porque este ángulo central te va a definir la idea del campo magnético medido este ángulo en radianes. Ahora, nosotros hablamos sobre una interacción electromagnética, ya sabemos que polos iguales, existe una fuerza de repulsión y polos opuestos de atracción. De hecho, que si nosotros juntamos, como vemos en esta figurita, fíjate, un imán con un trozo de madera, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque el trozo de madera no tiene las mismas propiedades electromagnéticas que este imán. Así que no va a haber ninguna fuerza de interacción entre ellas. Y es aquí donde nosotros vamos a revelar la fuerza de atracción o repulsión que va a tener nuestros cuerpos magnéticos en función a una partícula que tiene que estar, de hecho, que electrizada. Entonces, seguramente tú has visto lo que es un imán, en este caso, un imán colocado en esta forma, ¿no? En esta forma de U. Este imán colocado en esta forma de U, ¿cómo nosotros lo vamos a entender? Bueno, clásico conocer de que si colocamos un imán con polo norte y polo sur, y acá otro imán con polo norte y polo sur, ¿qué tenemos? Que entre polo norte y polo sur existe una interacción, existe un campo magnético que va de norte a sur. ¿Te acuerdas que te dije? Ya, grábate ese detalle. Profe, ¿cómo me voy a dar cuenta en el gráfico? Porque las líneas que estamos dibujando son de color, en este caso celestes, que vendría a ser el campo de la inducción magnética, donde se está haciendo la interacción de polo norte a polo sur. Las líneas que se están generando de inducción magnética, recuerda, pregunta de examen, de no, polo norte a polo sur. Listo. Acá en el medio vamos a tener una partícula que necesariamente va a generar un movimiento que es manifestado por el campo magnético. Y es una partícula que se encuentra, recuerda que electrizada. Y como se encuentra electrizada y se encuentra en el medio de una inducción magnética, va a experimentar una fuerza magnética. Ahora, cositas básicas y esenciales. Nosotros vamos a representar la inducción magnética con la letra B, lo que se encuentra de celeste, y con una BV, la velocidad con que está pasando esta partícula que se encuentra, ¿qué cosa? Electrizada. Pero también vamos a manifestar una fuerza hacia arriba, o sea, perpendicular ¿a quién? Perpendicular a la inducción magnética, que sería la fuerza magnética. Entonces son cositas que nosotros tenemos que recordar. ¿Cómo calculamos esa fuerza magnética? La ley de la mano izquierda. Alza tu mano izquierda. Acá está mi mano izquierda. En mi mano izquierda, ¿cómo está generándose lo que es la inducción magnética? Pues la inducción magnética está entrando a la palma de mi mano, como podrás observar. Y el dedo pulgar se coloca hacia arriba. O sea, la fuerza magnética tiene que estar perpendicular ¿a quién, chicos? A, en este caso, la inducción magnética, que es el valor de B. ¿Qué más? La fuerza magnética también tiene que ser perpendicular a la velocidad. Entonces, con estos ejemplos clarísimos y recontra ilustrativos, creo que nos va a ir muy bien, ¿no? En el desarrollo de este tipo de temas. ¿Y cómo calculamos la fuerza magnética? Sencillo. Es el valor absoluto de la carga, medido en Coulomb, por la velocidad, medido en metros por segundo, por el valor de B, que es la inducción magnética, medido en Tesla, y el seno del ángulo θ, porque nosotros también validamos que el ángulo θ es el ángulo formado. ¿Entre quiénes? Entre lo que es la inducción magnética con la velocidad. Entonces son cositas que por principio teníamos que saber. ¿Qué más? Te pregunto, hasta ahí, todo tranquilo, me vas avisando a través del chat, ¿ah? Yo sé que este tema puede ser un poquito dificultoso por lo extenso que es, pero vamos a darle con todo. Vamos a ver. ¿Qué más? Luego tenemos lo siguiente. Observaciones. Tenemos que una partícula, en este caso, se está moviendo paralelamente ¿a quién? Al campo. Tú luego dirás, pero profe, aguanta, tú hace un momento me acabas de decir esto. A ver, vamos a retroceder una diapositiva. Ya. Tú me has dicho que el campo magnético tiene que formar un ángulo con la velocidad de esta partícula que se encuentra electrizada.
El campo magnético está determinado por la letra B, ¿cierto? El campo de la inducción magnética. Y el valor de BV, que es la velocidad, forma un ángulo de teta. Pero ¿qué está pasando acá? Acá está pasando que la velocidad está paralelamente ¿a quién? Paralelamente al campo medido por el B. Esa velocidad en metros por segundo y ese campo magnético medido en Tesla. No te vayas a olvidar. Si se encuentran paralelos, la fuerza magnética no es nada más que cero. Así que eso resulta bastante importante también tenerlo como teoría. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a manifestar un movimiento circular uniforme, como vemos en esta gráfica, donde la partícula va a estar girando, girando, girando y va a generar un ángulo de 90 grados con respecto a la fuerza magnética. ¿Te acuerdas que te dije, no? Mira, retrocedemos una diapositiva. Por acá. Ajá. La fuerza magnética dirigida hacia arriba, que es el pulgar, y la velocidad estaría formando 90 grados en este caso, como podrás apreciar. Lo mismo vemos en esta gráfica, solamente que desde una vista superior, o sea, desde el techo, por decirlo así. Vemos qué cosa, la fuerza magnética dirigido hacia el centro de nuestro movimiento circunferencial y la velocidad que está generando 90 grados. ¿Y cómo calculamos la fuerza magnética? De la misma manera, ¿no? Yo he escuchado varias veces técnicas para poder memorizar y le dicen, no, ven, baila, quinceañera. Bueno, tú sabes que puedes memorizarte como tú quieras en realidad, pero es una forma de también recordar, ¿no? La Q, ¿qué significa? La carga medida en Coulomb, donde si tú le sacas el valor absoluto, créeme que este valor es positivo. La BV, que significa la velocidad medida en metros por segundo, y el B, que es el Tesla, que es el campo magnético. Nosotros vamos a generar el movimiento circunferencial, o sea, el movimiento circular uniforme, donde tú sabes que si amarras una pita con un pedazo de piedra, por ejemplo, y comienzas a girar, ¿qué pasa con la piedra? Experimenta una fuerza hacia el centro, en este caso, del movimiento, llamada fuerza centrípeta. Entonces, esta fuerza magnética, al igual que la fuerza centrípeta, van a ser iguales. De tal manera que voy a sacar una relación en cuanto a la distancia que genera del punto centro hasta la partícula electrizada con una distancia, en específico, un radio. ¿Cómo calculamos el radio? Pues no es nada más que el producto, ¿no? De la masita, ¿cierto? La masita. Yo sé que esto no es obligatorio, ¿ah? O sea, esto no es obligatorio desarrollarlo, porque justamente cuando tú vayas a dar un examen de admisión, tú no vas a demostrar fórmulas, tú vas a reemplazar nada más, lo cual necesitas una buena memoria para hacerlo. Es por eso que la parte de color amarilla o melón que ves en pantalla es lo que tú tienes que recordar. Por ejemplo, profe, la velocidad es paralela al campo magnético. Bueno, la fuerza magnética es cero. Profe, la fuerza magnética, ¿cómo se calcula? El QBB. ¿Ya? El QBB. Ya, listo. ¿Cómo se calcula la relación de la fuerza magnética con la fuerza centrípeta? Porque hay una fuerza que está generándose a partir de la partícula electrizada hasta el centro de esta circunferencia o este movimiento. Ah, bueno, esa relación es el radio. ¿El radio cómo se calcula? Como la masita por la velocidad entre el valor absoluto de la carga, porque tú sabes que puede contenerse como valor negativo, multiplicado por la inducción magnética medio en Tesla. Entonces, son cositas que vamos aprendiendo y como te dije, esto no es necesario tener que, bueno, memorizarlo, ¿ya? Solamente esto que es resultante de la experimentación de una fuerza magnética junto con el movimiento de circunferencia uniforme. Ahora vamos a nuestro ejemplo clásico, pero para eso déjame un poquito reducir el tamaño. ¿Cuántas diapositivas son? Son 23. Bueno, estamos en buen camino, ¿eh? Así que, digamos. Ahora, bajo estas condiciones, muchachos, ¿y qué va a suceder? Bueno, va a suceder algo interesante con respecto al campo magnético, en este caso terrestre, ¿no? Tú seguramente has escuchado que el planeta Tierra funciona como un gigantesco imán, y es totalmente cierto. ¿Por qué crees que generamos una inclinación con el eje terrestre? Porque, como te dije, en el núcleo, en el centro de nuestro planeta Tierra, se va a comportar como un inmenso imán, ¿ya? Como un inmenso imán. Por eso nosotros clasificamos en la parte de arriba polo norte y polo sur. O sea que estructuralmente hablando, la parte interna del planeta Tierra funciona como un gigantesco imán, donde acá tenemos el polo sur, ¿verdad? Del imán. Y acá vamos a colocar el polo norte geográfico. Lo voy a agrandar ya. El PNG. Profe, ¿qué es el PNG? El polo norte geográfico. ¿Por qué polo norte geográfico? Ahorita te explico. Y acá voy a colocar el polo norte no, el polo sur geográfico.
¿Por qué le decimos polo sur geográfico? Porque en este caso, como habíamos dicho que nuestro imán funciona como un gigantesco, mejor dicho, como la Tierra funciona como un gigantesco imán, este polo norte que tú estás visualizando, obviamente se va a sentir atraído por el polo sur. Polos contrarios atraen. Y el polo sur que tú estás visualizando acá se va a sentir atraído por el polo norte geográfico del planeta Tierra. Es por eso que en los extremos, acá se genera polo norte y acá se genera polo sur. Ah, por eso era. Listo. Porque justamente nuestro planeta Tierra funciona como un gigantesco imán. ¿Qué más? Entonces, vamos a manifestar que si nosotros colocamos un imán, ojo, colocamos un imán, ¿qué te va a resultar? Borramos, borramos, borramos. Si nosotros colocamos un imán, como vemos en pantalla, y si nosotros tenemos el polo sur, que es originado por la Tierra, ¿cierto? Este polo sur, pues obviamente en un imán que es pequeño, que es insignificante, que valga, bueno, va a tener este sentido, ¿no? Si tú te das cuenta, la parte roja es el polo norte. Tú dirás, profe, ¿el polo norte del imán se encuentra arribita? Sí, él es el polo norte de este imán. Sí, un imán de bolsillo, ¿no? Un imán de bolsillo. Profe, y esto, bueno, la parte pintado de color clarito es el polo sur. Y este polo sur, ¿y por qué crees que tu imán justamente se está inclinando como el eje terrestre? Porque tú eres una persona muy observadora. Te das cuenta que justamente se están inclinando como el eje terrestre y no es por gusto, ¿no? Es por algo, porque vamos a sentir una atracción entre quienes. El polo sur, bueno, el sur de la Tierra con el polo norte, en este caso de la brújula, y el norte del planeta Tierra con el polo sur de nuestro imán. Entonces, es eso. La atracción se da entre norte y sur. Por eso que nuestro imán va a estar el norte hacia arriba y el sur hacia abajo, al igual que nuestros polos geográficos. Está. Entonces, eso es lo que se está dando. Sigamos. A ver, acá tenemos una primera aplicación. Fíjate, esta preguntita fue tomada en el año 2015-2 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y le hacemos una breve lectura, ya por más que tengamos la solución, me interesa bastante que comprendas cuáles son los conceptos para luego pasar al flujo magnético y ahí comenzar a resolver los problemitas que aparecen en tu material de clase. Listo, comenzamos. Fíjate este detalle. Voy a ir tomándole pequeñas capturas, ¿sí? Para validar nuestro concepto, para ir avanzando. Una fuente de campo magnético es una carga de movimiento, una carga de corriente eléctrica. Bueno, la típica pregunta de ICO, ¿no? Donde te dan un concepto un tanto valioso, pero para marcar tu clave, no, ¿verdad? Porque tú vas justamente con los conceptos claros, solamente te repite más el contenido teórico. Sabemos acá, experimentalmente, la corriente eléctrica que vemos en pantalla es de 5 amperios. Hasta ahí todo tranquilo. Donde la magnitud del campo magnético, o sea, el valor de B medido en Tesla, es 0,5 por 10 a la menos 7. Considere que la permeabilidad del espacio, o sea, el medio por donde el cual se propagan las líneas magnéticas, es 4pi por 10 a la menos 7. Generalmente este dato no te lo dan así suelto, ¿no? Es un dato que ya tú tendrías que tener en tu cabecita, así que te sugiero que lo aprendas de memoria. La permeabilidad magnética, que es el medio de propagación de las líneas de inducción magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros por amperios. Como no te están dando, en este caso, qué tipo de estructura va a tener, porque recuerda, habíamos estudiado que puede tener una figura alargada e infinita, o también una forma espiral, o también podríamos tener un pedazo de sector, ¿cierto? Circular, y las tres tienen distintas fórmulas, pues como no te dice nada, asumes que es una línea infinita, o sea, una línea extremadamente larga. Aquí llamamos una línea extremadamente larga a lo que estamos viendo aquí en pantallas, esta barrita. Esta barrita vendría a ser el cable conductor por el cual fluye la corriente eléctrica para generar, ¿qué cosa? La inducción magnética, el campo. Como es una línea infinita, la fórmula se calcula con esta parte, ¿no? Ya está. ¿Qué dice acá? Que el campo magnético o la inducción magnética, medida en Tesla, es igual a ¿qué cosa? A la multiplicación de la permeabilidad, en este caso magnética, multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica, dividido entre 2pi por la distancia. Tú dirás, profe, ¿qué distancia? La distancia que existe entre la línea que es infinita, infinitamente larga, con respecto a
la partícula, en este caso, electrizada. Aquí, listo. Entonces, es una cuestión de reemplazar. Yo creo que la mayoría de nosotros quizás nos demoremos un poquito al momento de reemplazar, pero finalmente, si conocemos la fórmula, conocemos todo. Así que, por favor, relaciona esos conceptos. Tú sabes que la inducción magnética se mide en Tesla. Y bueno, esa comparación de Tesla está acá. Simplemente lo reemplazo. La permeabilidad te lo están dando de dato. Es un lujo que te lo den de dato. Yo sugiero que la aprendas de memoria. No vaya a ser que no lo pongan en el próximo examen. Y la I, que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica que está pasando a través de ese cable conductor, que vendría a ser de 5 amperios. Ya está. Y bueno, básicamente te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Y por si acaso, ¿no? Por si acaso, encuéntrame la distancia desde el cable, ¿cierto? Donde fluye la intensidad de corriente eléctrica, que son 5 amperios, con respecto a la partícula electrizada que se encuentra aquí. Y es aquí donde podemos calcular las líneas de inducción magnética. Y recuerda que este X que te indica que la corriente entra o sale. Pues en este caso que la corriente está aquí, está aquí. Y si ya te olvidaste, no te preocupes. ¿Ah? En tu material de clase que te voy a pasar, bueno, finalizando la clase, acá vas a encontrar este concepto, que tu X te indica que la corriente está, en este caso, ya tú sabes, entrando. Mientras que si el pulgar está dibujado hacia arriba, la corriente eléctrica está saliendo. ¿Ya? Sale, sale, sale. Listo. Puntito sale, X entra, ¿ya? Entonces, como acá tenemos un puntito sale y un X entra, entonces este X, ¿qué te indica? Que la corriente está entrando. Significa que si tu X está entrando, el pulgar debe estar dibujado hacia abajo, ¿ya? Listo. Entonces, simplemente reemplazamos la fórmula, como tenemos acá, la relación de calcular la D de distancia, porque ya tenemos todo, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, la permeabilidad y la inducción magnética. Simplemente despejamos la D y ya está. Creo que lo más dificultoso no es la fórmula, sino los cálculos numéricos. Esto de momento lo pasamos, luego lo explicamos. Me interesa bastante que avancemos la parte conceptual del flujo magnético, que es justamente esta diapositiva. A partir de esta diapositiva para adelante es justamente lo que nosotros necesitamos para resolver las partes de las preguntitas de tu material de clase. Listo. Por acá, le explicamos lento. Yo te dije hace un momento que nosotros podríamos explicar el hecho de que un movimiento que se está generando con una cuerda, con una soga, con una pita, con un cable, con un elemento amarrado a este instrumento, va a generar una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta es dirigido hacia el punto centro de movimiento. Y esta fuerza centrípeta es una fuerza magnética, ¿cierto? Yo te la había explicado. La fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta, es igual a la fuerza magnética, que es la multiplicación del valor absoluto de la carga por la velocidad multiplicado por la inducción magnética medida en Tesla. Profe, ¿dónde está eso? Acá. Acá estás. Por eso, ¿qué tan importante es manejar tus fórmulas? ¿Ya? Y justamente se supone que tú también tienes que tener ese concepto. Entonces, nuestra gráfica se ajusta a lo que es un movimiento circular uniforme. Y tú dirás, ah, qué bonito. Entonces, así como yo puedo generar una esferita por acá, se me ocurre, ahí está. Yo también estoy generando una fuerza hacia el centro, que llamada fuerza centrípeta. Pero también se está generando una fuerza hacia el centro llamada fuerza magnética. ¿Cómo son? Si van a la misma dirección, con la misma magnitud, iguales. De manera que acá estoy despejando el valor del radio. Y ese radio es mb sobre qb. Lo mismo que vamos a colocar acá. Fíjate acá. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿A qué es igual el radio, muchachos? El radio no es nada más que la multiplicación de la masita, en este caso, sí, multiplicado por, ¿qué cosa? La masita multiplicado por la VV, que es la velocidad, dividido entre el valor absoluto de la carga y el campo magnético. Luego tú te pones a pensar, profe, pero wow, tenemos cálculos grandes, qué raro. A ver, dice, en la naturaleza un ejemplo, vamos a leer esto, ¿ya? En la naturaleza un ejemplo de movimiento de partículas cargadas y te dice, ¿no? Cuya trayectoria es afectada por un campo magnético es la aurora polar. Fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se observa en el cielo nocturno en las zonas polares. Ya está. Seguramente esto lo habrás visto en reportajes, ¿no? En los polos, más que todo, que se generan este tipo de luces, de luminiscencia, ¿no? Esta ilustración, como podemos ver, va a generar el cálculo del radio de la órbita de un protón,
que entrega perpendicularmente a un campo magnético. Bueno, por principio estamos de acuerdo, ¿no? Porque está diciendo que se está generando perpendicularmente, o sea, un 90 grados. ¿Qué cosa? El campo magnético con respecto a la velocidad. Y tú dirás, profe, ¿eso es importante? Claro, es un concepto clave que nosotros lo habíamos validado acá. ¿Qué habíamos validado? Que el campo magnético junto con la velocidad están generando, en este caso, una perpendicular. Profe, ¿quién es ella? El campo magnético que está entrando a la palma de la mano y también la velocidad que se da cuando tú extiendas los 4 dedos. Y tú dirás, profe, ¿qué te está generando? Un ángulo de 90 grados acá, o sea, un ángulo θ de 90 grados. Tú dirás, o sea, que tengo que aplicar esto. Sí, pero el ángulo de 90 grados también es un factor, en este caso, a reemplazar. Listo. Sabiendo ese criterio, pues tú qué dices, ya pues te pones contento, ¿no? Porque tú sabes en este caso que el valor de qué, el valor de seno de 90, ¿cuánto es? Bueno, el valor de seno de 90 es 1. O sea, si te forma, en este caso, la inducción magnética y la velocidad 90 grados, estaríamos calculando la fuerza magnética máxima. Ojo, 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 90 grados. Profe, por teoría, ¿qué pasaría si la fuerza magnética y la velocidad son paralelas? Eso vale cero. ¿Dónde lo dice? Acá. Acá. Listo. ¿Qué dice acá? Observaciones. Por eso la teoría, como no me voy a cansar de decírtelo, la teoría resulta bastante importante. La velocidad con respecto a la inducción magnética, ¿cómo están? Están paralelas. Si están paralelas, nos vamos a percatar que la fuerza magnética no es nada más que un valor de cero. Simple, sencillo, básico como eso. ¿Qué más, muchachos? Entonces, sabiendo eso, acá se está generando a la máxima posible, generando un ángulo de 90 grados. Como todo lo estamos dando en función de lo que es un protón, pues fácil, ¿no? Finalmente te piden calcular el radio. Y ese radio, uy, qué casualidad, ¿no? Casualidad, profe. El radio se calcula con esta formulita, que es en base a la fuerza magnética y a la fuerza centrípeta. ¿Cuánto es la masa de un protón? Bueno, la masa de un protón te lo tienen que dar de datos, eso sí es un poquito dificultoso poder recordar, ¿no? A menos que tengas tus conceptos claves de química en átomos. Pero bueno, esto sí te lo dan datos, esto sí te lo dan de datos. La masa de un protón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, lo copias tal cual arriba, multiplicado por la velocidad, que tiene que estar en metros por segundo. Tú dirás, profe, pero la velocidad en este caso, ¿con qué lo reemplazo, no? Te lo dan de dato, la rapidez, mira, te lo dan de dato. 1 por 10 a la quinta. Genial, 1 por 10 a la quinta. Y la carga, bueno, esto es algo conocido por ti y por mí. La carga de un protón, electrón, lo que tú quieras, bueno, de un electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero cuando salga a enrollarse con un valor absoluto, pues siempre te va a dar un valor positivo de 1,6 por 10 a la menos 19. Y el valor de B, que no es nada más que el campo magnético, que vale 5 por 10 a la menos 2 terla. Es por eso que lo reemplazamos acá de frente. Y bueno, a partir de eso sabemos el radio, ¿no? El radio, en este caso, de nuestro generador de campo magnético a partir de lo que es una aurora polar, que es un fenómeno en forma de desarrollar un brillo luminiscencia. Listo. Entonces hasta ahí tendríamos clarísimo lo que es magnetismo 1. Y ahora vamos a lo que nos interesa. El magnetismo 2. Pero, profe, ¿por qué no explicó de frente el magnetismo 2? Lo que pasa es que están agarrados de la mano, ¿no? Si los separamos, ahí vamos a tener complicaciones. No vamos a entender posteriormente lo que quiere decir la relación de cada uno de ellos. Ahora, nosotros si nos vamos a la parte de flujo magnético, no te preocupes, ¿ah? El flujo magnético es un concepto clave al decir de que vamos a tener una circunferencia. Profe, ¿puede ser un cuadrado? Sí. ¿Puede ser un triángulo? Sí. ¿Puede ser la figura que se me dé la gana? Sí. Pero a través de esta superficie, ¿qué vamos a encontrar? Estas líneas. Tú dirás, profe, ¿estas líneas qué son? Yo hace un momento dibujé lo que significaba cada una de las líneas. ¿Qué cosa es la línea, chicos? Las líneas son, ¿qué cosa? El flujo del campo magnético. Campo magnético, campo magnético, campo magnético, inducción del campo magnético. Profe, está justo chocando. También sigue siendo inducción del campo magnético. O chocando o dentro de esa área, nosotros decimos que son líneas de inducción magnética.
Tú seguramente te dirás, profe, a más líneas, mi inducción magnética crece. Claro, y a menos líneas, pues obviamente se da de un caso directamente proporcional. Ahora, recapitulemos. Por más que las líneas de inducción magnética estén por dentro, estén por los extremos, más cerca al centro, más alejados del centro, las líneas de inducción magnética son constantes. Tienes que recordar eso. Y esas líneas magnéticas que estamos diciendo que son constantes, acá le hemos colocado, ¿no? B, que es la inducción magnética medido en Tesla, es una constante, o sea, no cambia para nada. ¿Cómo nosotros calculamos qué cantidad de líneas está pasando a través de esta área que es un círculo? Fácil. Primero, colocamos este simbolito. A ver, voy a un ratito, ya. Colocamos este simbolito y este simbolito para nosotros representa ¿qué cosa? El flujo. Tú dirás, ¿el flujo de qué? La cantidad de líneas que está pasando en una determinada área. Así de simple y así de fácil. Pero el tema pasa de que hay veces que la inducción magnética no va a entrar perpendicularmente, o sea, generando un ángulo de 90 grados, que es donde vamos a validar una cantidad mayor, ¿no? Va a haber sus situaciones donde las líneas de inducción magnética van a estar inclinadas, como podrás apreciar. Tú dirás, ¿y con quién la comparo? Lo vas a comparar con la línea que vamos a encontrar en el eje Z. ¿Cuál es el eje Z, profe? El eje Z es este, el de arriba. Si tú te das cuenta, acá hemos dibujado una flechita hacia arriba. Y esta flechita hacia arriba está formando un ángulo de θ grados con la inducción magnética. Ah, o sea que habíamos dicho que las líneas de inducción magnética entran de frente, entran generando perpendicular, o sea, un ángulo de 90 grados va a ser mayor que cuando la inducción magnética, las líneas de inducción magnéticas entren inclinadas, porque están generando una inclinación de un ángulo θ con respecto al eje Z. Profe, ¿con qué o qué significa flujo magnético? La forma en cómo nosotros calculamos la cantidad de líneas de la inducción magnética que está, en este caso, entrando por una determinada área. ¿Qué significa el B? La inducción magnética medida en Tesla. ¿Qué significa el A? El área de la superficie medida en metros al cuadrado. ¿Qué significa coseno de θ? La relación trigonométrica del coseno del ángulo que se está generando con el eje Z. Ya está. Listo. Entonces sigamos. Aplicaciones prácticas, muchachos, aplicaciones prácticas. ¿Cómo calculamos el flujo magnético de esta única línea que está pasando así? Tú dirás, profe, ¿es una única línea? No, en realidad son varias, pero no voy a estar colocando cada rato. Pues solamente multiplicamos el B, que es la línea de inducción magnética medida en Tesla, 15 Tesla, multiplicado por el A. ¿Cuál es el área de esta circunferencia? Te lo dan de datos, mira, vale 4 metros al cuadrado. Le colocas 4. Y el ángulo θ es el ángulo de inclinación con su eje Z, o sea, un ángulo de 53 grados, coseno de 53. Ya está. Ojo, ¿en qué se mide lo que es el flujo magnético? Recuérdalo, en Weber. ¿Cómo se mide? En Weber. No te vas a olvidar cómo se mide en Weber. Ya está. Entonces, este flujo magnético, como podrás apreciar, está saliendo positivo porque la línea de inducción magnética está saliendo hacia arriba. Pero acá también está saliendo, pero hacia abajo, pues. Y si es hacia abajo, de todas maneras existe un cambio de flujo. Así que no te vayas a olvidar de ese detalle. Y recuerda que la multiplicación te va a dar en Weber, ¿ya? En Weber. No te vayas a olvidar, por favor. Es una pregunta interesante que se mida en Weber. Listo. Siguiendo estas condiciones, chicos, nosotros vamos a identificar cuál es el flujo magnético si es que encontramos una estructura, por ejemplo, cerrada, ¿cierto? Una estructura cerrada o cuando encontremos un bloque como vemos en pantalla. Luego tú te pones a pensar que netamente existe una variación del flujo magnético y para eso tienes que encontrar esto. A ver, fíjate acá, fíjate acá, fíjate acá. ¿Qué estamos visualizando? En la cara 1, o sea, la cara de la letra A, que el flujo magnético se calcula como VA por coseno de 180. Profe, ¿coseno? Sí, coseno. Coseno de 180 es 1, bueno, mejor dicho, menos 1, y cuando multipliques por B por A te va a salir menos BA. Pero el tema pasa cuando el ángulo θ genera 0 grados. Pues simplemente eso sí es 1, ¿no? Ya, pero más allá de comprender sobre lo que es la inducción magnética,
Nosotros lo vamos a tener, pero clarísimo con este experimento. A ver, vamos a ver. PHET, PET, PET Colorado. Sí, una pequeña simulación. Tú dirás, profe, los problemas son cortos. O sea, si sabes multiplicar, sabes utilizar tus decimales, salen en 2 patadas. O sea, los problemas son, pero cortitos. En una línea sale un problema. Así que eso ahorita lo hacemos, no te preocupes. Por acá, lo que me interesa es que tú aprendas. Y está en la gráfica, ¿no? Pero no hay nada mejor que generar tu propio experimento, ¿no? Por ahí. Primero, en este gráfico vemos 2 cositas importantes. Esto tiene, uy, lo moví, ya, ahora sí. Este gráfico tiene 2 cositas importantes. Uno, la generación de una inducción electromagnética a través de la experimentación que realizamos con Faraday. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar un flujo magnético que se está induciendo de una fuerza electromotriz. Tú dirás, ¿qué estás hablando? ¿Qué fuerza electromotriz? O sea, ¿de qué se trata, no? Bueno, una fuerza electromotriz no es nada más que una fuerza mecánica, ¿cierto? Mecánica. ¿Y por qué la combinación de electromotriz? Motriz porque existe un movimiento y electro porque el imán, al tener propiedades electromagnéticas y al estar en constante movimiento por una serie de espiras, mejor te lo explico acá, ¿ya? Acá está más al detalle. A ver, espérate. Borramos esto, borramos esto. Esta página me resulta bastante interesante. Te lo voy a pasar, ¿ya? Son algunas simulaciones de física. No está todos los cursos ya, pero en realidad está física y química en especial. Ahí te lo estoy pasando a través del chat para que tú mismo experimentes y resulta bastante curioso e interesante. Interpretar lo que es la ley de Faraday, interpretar por qué se genera un flujo electromagnético, por qué a través de ellos generamos la corriente eléctrica también, que lo vamos a ver más adelante. Y de hecho que estos experimentos te van a ayudar un poquito a agilizar la mente y poder comprender más rápido, ya que es un tema bastante extenso. Ya, fíjate acá. Profe, ¿qué es esto? Este es un imán. Te lo paso. De repente estás en una computadora y tú mismo eres. Te lo paso. Ya, listo. Ya, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un imán. Este imán, mira lo que estoy haciendo. Uy, lo estoy pasando. Uy, lo estoy pasando todo por acá. ¿Qué está pasando con el foco? ¿Qué está pasando con el foco? El foco como que se prende, ¿no? Ah, sí se prende. Ahí está. Pero, profe, eso es porque lo estás colocando a los costados, pues. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama espiras. Estas espiras se encuentran conectadas a 2 puntos en el cual el foquito necesariamente cuando generamos la fuerza electromotriz. Profe, ¿por qué electromotriz? Electro porque el imán tiene propiedades electromagnéticas y motriz porque yo estoy, en este caso, desplazando el imán y estoy generando una energía motriz, un movimiento, una energía mecánica. Que bueno, no tanto como la fuerza motriz. Pero fíjate acá, lo paso por acá. Lo hacemos más lento. ¿Qué estás visualizando? Una maravilla. Que estamos generando, que el propio imán genera qué cosa? Genera su campo. Y al generar su campo, al pasar por una espira, ¿qué generamos? Luz. Ahí está. Tú dirás, wow, pero qué interesante. Esa es la ley de Faraday. A ver, pero profe, yo he visto una serie de esto, ¿no? Una serie de esto, mira, por acá. El flujo que se da de polo norte a polo sur, por acá unos campos, unos campos por aquí, por acá. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Te lo presento, acá está. Ah, ¿qué es eso de color blanco? Son las líneas de inducción magnética. Y esta línea de inducción magnética, al pasar por una espira, generan un campo magnético conduciendo la electricidad y haciendo que el foquito se prenda. Y fíjate la belleza. Ajá, eso es lo que está pasando, chicos. Que el imán genera su propio campo magnético y esto se traduce en corriente eléctrica que hace que el foquito se prenda. Listo. Y lógicamente el voltímetro va a estar cambiando, ¿no? De todas maneras, lo que nos conviene es un polo positivo como un polo negativo. Ya, muchachos, sigamos. Por acá. Regresamos acá. ¿Dónde estamos? Acá. Listo. Y ese experimento que nosotros hemos hecho es esto. Ya está. Ah, mira, es el mismo imagen. La misma imagen, mira. La misma imagen. Listo. Entonces, la ley de Faraday explica eso. Profe, pero mucha fantasía. Por favor, hazme una fórmula. Ya, la fórmula está acá. La fuerza electromotriz
Va a ser igual a ¿qué? A la conocida gran propiedad de ley de Faraday. Y esta ley de Faraday resulta interesante, ¿ya? Porque no es nada más que la multiplicación de n por el valor absoluto de la variación de este simbolito que significa variación del flujo magnético, que son qué tantas líneas van a pasar por dónde, qué tantas líneas van a pasar por una área en un determinado t. ¿Qué significa el t? El tiempo. Esta fórmula resulta importantísima porque en el experimento que vimos generamos con una sola espira. Profe, con dos espiras, ¿qué va a suceder? Bueno, con dos espiras, ¿qué crees tú? Ajá, va a ser mucho mayor el cambio de energía, ¿no? A más espiras, matemáticamente, ¿qué vemos? A más espiras, ¿qué va a generar? Un mayor cálculo de la energía electromotriz. ¿Ya? Ya está. Es por eso que lo calculamos n. Por ejemplo, el n para nosotros en este experimento sería 2, porque son más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espiras. O sea, las espiras son, en este caso, los redonditos, ¿ya? Listo. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ojo. Cuando tú hagas este tipo de experimentos, la energía electromotriz, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá, la fuerza electromotriz, claro, que es traducido a energía electromotriz, ¿cierto? Es el número de espiras. El número de espiras son estas circunferencias metálicas multiplicado por la variación del flujo entre la variación del tiempo, ¿ya? Y la variación del flujo es lo final menos lo inicial, ¿no? Recuerda que esta fuerza electromotriz, o bueno, energía electromotriz es la cantidad de flujo medida en Webers dividido entre la variación de tiempo, que es en segundos, y esto te origina una fuente de voltios, ¿ya? Una fuente de voltios. Y bueno, también vamos a relacionar, estos son para las últimas preguntas, ¿no? La ley de Lenz. La ley de Lenz te explica la relación de la cantidad de espiras con respecto a los voltios generados. No te vayas a olvidar. Resulta conveniente e importante generar las líneas de inducción magnética en este caso. ¿Cómo lo traducimos en fórmula? Acá estás. Y esta fuerza electromotriz que nosotros habíamos estudiado, también lo podemos dar con validez por la ley de Henry. La ley de Henry especifica la multiplicación, en este caso, del flujo magnético, la inducción del flujo magnético, la velocidad con que está fluyendo esta partícula electrizada y la longitud también, ¿no? La longitud. Esto lo vamos a ver más adelante cuando tenemos el caso de que toda una barra conductora de flujo se va, en este caso, poco a poco a trasladar, a desplazar con una rapidez constante, una velocidad constante, ¿no? Donde en la velocidad constante podemos despejar, por ejemplo, ¿qué cosa? Distancia en un respectivo tiempo. Como te dije, esto que estás viendo acá, a mí no me interesa. Lo que yo quiero que recuerdes para tu examen es lo que está de color rojito. Esto ya cuando entres a la universidad te va a servir, pero bastante, ¿no? Si vas a una carrera, no sé, pues de ingeniería. Pero bueno, lo importante, carrera que vayas, esta de acá, ¿sí? La roja, que es la ley de Henry. No te vas a olvidar. Que es netamente cuando aplicamos, ¿qué cosa? El campo magnético, de la diferencia potencial, de la fuerza electromagnética. Pero ojo, importantísimo, esta fórmula relacionada, y escúchalo muy bien, relacionada cuando la velocidad o la rapidez es constante, cuando la barra conductora se desplaza, en este caso a través de un plano perpendicular. Las aplicaciones luego lo vemos. A ver, ya, listo. Entonces comenzamos con los problemas. Nos queda exactamente 20, 30, 40 minutos sobrado. Tiempo suficiente para entender los contenidos. A ver, chicos, eh, bueno, como yo siempre te dije, ¿no? Tu material no es complicado, pero sí da gusto resolverlo, ¿no? Está bastante amigable, o sea, no podemos dejar cabos sueltos. Ya, vamos con la 1. ¿Cómo harías la 1? Por acá le tomamos una captura de pantalla y lo pegamos acá. Listo. A ver, chicos. Dice, la línea de inducción de un campo magnético de magnitud B y tienes un valor de 0,25 Tesla, ¿no? Atraviesan perpendicular, entonces atraviesan con un valor de 90 grados una bobina de 10 espiras. Ya, nosotros habíamos aprendido. ¿Qué cosa habíamos aprendido, chicos? Que la cantidad de espiras
está siendo representado por la letra N, ¿cierto? Por la letra N. Ya está. Entonces por acá colocamos insertar una ecuación. Colocamos algunos datos importantes, ¿no? A ver. Datos. Dato 2 puntos. Yo lo voy a colocar un poquito más grande, ¿ah? Un poquito más grande. Rojito primero para especificar los datos y luego aplicamos la fórmula. ¿De qué nos sirve aplicar la fórmula si no sabemos los datos? Y cuando vayamos al examen, pues vamos a estar un poquito perdidos. Ya, listo. Entonces comenzamos de lo más básico. Nosotros sabemos que el valor de B, en este caso, ¿qué es la B, chicos? La inducción magnética, no te vas a olvidar, ¿eh? La inducción magnética es 0,25 Tesla. Ya está. Atraviesan perpendicularmente, generando 90 grados. ¿Con quién? Con una bobina de 10 espiras. Colocamos acá que la bobina tiene 10 espiras. Profe, ¿qué son las espiras? Las circunferencias de los cambios conductores. Espiras. Ya. 10 espiras. Uy, se movió. Ya. ¿Qué más? Y a través de un área. ¿Cuál es el área? El área es 400 centímetros cuadrados. Ya está. Determinar la magnitud del flujo magnético. Tú dirás, uy, ¿y a quién acudo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Por acá seguramente la encontramos. Y si no la encontramos, tu profe te lo habrá explicado, ¿no? Solamente multiplicamos el valor y, por ejemplo, ¿esto sería perpendicular? No, no. Esto no sería perpendicular porque están en un plano inclinado, así que fatal, ¿no? No es perpendicular. Luego perpendicular que nosotros hayamos visto sería esto, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No me digas que no estás. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá una serie de imágenes que nos va a ayudar. O sea, como te dije, los cálculos son, pero rapidísimos. Vas a decir que tenía que multiplicar nada más. Sí. Lo complicado es saber qué fórmula aplicar. Eso es lo complicado. Pero como te dije, yo tengo acá una serie de imágenes. No te preocupes que he dejado de compartir la pantalla. Dame un minuto para buscar las imágenes para que vayas comprendiendo esto y de hecho que esto sea bastante productivo, ¿no? La idea es que entiendas. Así que comenzamos. Por acá, lo tenía acá. A ver. Por acá. Ajá. Acá te tengo. Ya listo, chicos. Compartimos entonces la pantallita. Física por acá. Cerramos esto. Compartimos pantallita. Vamos a compartir una ventanita nada más, ¿ya? Una sola ventanita. No te preocupes, que igual vamos a compartir los materiales. ¿Ah? No hay problema por esa parte. Ya. Estamos haciendo esto de aquí. Listo. Ya habíamos dicho inducción del campo, ¿no? Campo magnético. Por acá. ¿Logra ver el PDF, chicos? Me avisan, por favor. ¿Logra? O sea, ¿qué estás viendo ahorita? ¿El PPT o el PDF? Cuéntame. A ver. El PPT, ya, listo. Muchas gracias. Listo. Por acá colocamos campo magnético. ¿Alguien ya le salió la clave? Cuéntame. Ojo, no es tranca, por si acaso. Es solamente generar, ¿qué cosa? Una multiplicación. Ya, te doy el dato exacto. Es la multiplicación de B por A por N, nada más. B por A por N, así de simple. Escúchalo bien, ¿eh? B por A por N. Multiplica B por el A por el N. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? B es la inducción magnética, el A es el área, y el N vendría a ser el número de qué? El número de espiras, ¿ya? El número de espiras. Ya, ve haciendo eso, por favor, mientras que yo voy buscando la imagen que te estaba sugiriendo para que esto sea un cálculo más exacto, pues tampoco queremos que te olvides este tema, ¿no? Tan importante. Por acá, por acá, por acá. Mientras que vas calculándolo, por acá, por acá. Recuerda que es cuando generas una inducción magnética, o sea, un campo. Ya está. Ajá, ya tenemos una primera respuesta, la A. Ya tenemos a Jimena respondiendo la A. Ya, Jimena, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que has dado con la respuesta correcta.
Solamente es cuestión de validar lo que has hecho con una pequeña imagen, ¿ya? Y acá la tengo. Lo vamos a dar copiar por aquí y lo vamos a dar pegar. Ya, fíjate esta imagen. Tú dirás, profe, pero ahí solamente veo un aro. Yo te pregunto, en ese aro, que es, no es tanto como aro, ¿no? Es una espira, la multiplicación sería B por A por N, ¿cierto? B por A por N. Porque N vendría a darte a entender que es la cantidad, en este caso, de espiras, ¿cierto? Ya está. Entonces, justamente eso es lo que te menciono, es lo que tendríamos que encontrar con fórmula. B por A, pero con una sola espira, pues bueno, el N va a manifestar, en este caso, esa propiedad. Entonces colocamos acá, insertar formulita. Ya que tenemos esa imagen que sí, netamente te da una idea de lo que estamos haciendo. Ojo, pero es una espira cuadrada, ¿no? Ya tendríamos que buscar una espira cuadrada. Eso sí es algo más exacto, una espira cuadrada. En este caso de la espira cuadrada, pues sí, lo podemos validar por ahí. Quizás lo encontremos, quizás no. Pero por lo pronto te estoy colocando una espira circular. Entonces colocamos acá rápidamente el flujo, que lo gráficamente se dibuja un valor de, una especie de teta, ¿no? Un valor de una barrita, una circunferencia con su barrita. Por acá lo voy a buscar rapidísimo para que ya quede como modelo acá. Ya lo tengo. Listo. Listo, muchachos. Entonces, da igual la forma de la espiral. No tan, claro, depende. Porque si a ti te dan la longitud, por ejemplo, de una espiral cuadrada, la longitud del lado del cuadrado, el área del cuadrado, ¿qué es? Lado por lado. Pero si la espiral es circular, ¿cuál es el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Ajá, listo. Te tocaría hallar el área, correcto. Ahí está. O sea, lo dijiste genial. Entonces, este valor de la espira es igual a qué? A la multiplicación de B multiplicado por A multiplicado por N. Ya está. Profe, ¿y por qué en este caso no están colocando la fórmula acá, no? Si tú ves, veo un ojo, una espira y colocan B por A. Es que ahí solamente hay una espira. Pero si hay más, se coloca N. Listo, muchachos, reemplazamos. El valor de B es 0,25 Tesla. Colocamos acá 0,25 Tesla. Ya está. Por acá. Por acá colocamos el área. En este caso, el área vale 400 centímetros cuadrados. Profe, ¿el área en qué tiene que estar? Tiene que estar en metros cuadrados. ¿Cómo transformamos? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es, en este caso, un metro. Y lo que tengo es un metro en centímetros, 100 centímetros. Profe, pero ahí dice el cuadrado. Pues no me hago problema. Lo elevo al cuadrado a cada uno de ellos. Lo elevo al cuadrado. Listo. Por acá lo elevo al cuadrado. Y acá también lo elevo al cuadrado. ¿Por qué crees que lo elevo al cuadrado? Para eliminar con el centímetro al cuadrado, ¿no? Ya está. ¿Y por cuánto lo multiplico? Por el valor de n. En este caso, el valor de n para nosotros vale, ¿qué cosa? Vale 10 espiras. Colocamos acá 10 espiras. 10 nada más. Ya, 10 nada más. Ya lo que sigue es cálculo numérico. Tú dirás, profe, ¿por qué le elevaste al cuadrado? Pues porque me estoy dando cuenta de que finalmente este centímetros al cuadrado con este centímetros al cuadrado se tiene que ir, ¿no? Es lógico. Y lo que se está multiplicando es esto, ¿no? Ya tendríamos que cosa, un 0,25 multiplicado por 400 y dividido entre 100 al cuadrado. Ya está. Y eso te va a salir un resultado de 0,01. Tú dirás, profe, 0,01, ¿en qué unidades? Yo te dije, ¿en qué se mide el flujo? En Weber. Profe, pero no hay clave. Pues no te preocupes, porque esto lo puedes correr una coma, ¿no? Cuentas, uno, un espacio, dos espacios, y hasta transformarlo en mili. ¿Qué significa mili? Mili significa factor 10 a la menos 3. O sea, podríamos colocar un 100 multiplicado por 10 a la menos 3 y efectivamente te va a salir un 0. A ver. Un 0,1, no. Entonces sería, no sería la A, chicos. Tengan cuidado. ¿Qué sería? Un 10 multiplicado por un 10 elevado a la menos 3. Claro, sería la B de beso. ¿Ya? Sería la B de beso. Colocamos acá 10. 10 mili, ¿qué? 10 mili Weber. Ahí está. Ojo, solamente es una conversión, ¿eh? Una conversión. Dirás, profe, ¿cómo hacía? O sea, si lo corro dos espacios, 1, 2, sería por 10 al cuadrado, 10 a la menos 2. Si le corro otro espacio, sería 10 a la menos 3. Y formarías un mili. ¿Qué es un mili? 10 a la menos 3. Tú dirás, ¿qué? ¿Eso nada más tenía que hacer? Nada más, mira. Nada más. Por eso yo te digo, este tema es fácil. Siempre y cuando recuerdes la fórmula. Si no sabes la fórmula, estamos en nada. Yo te dije. Ya, listo. Sigamos. A ver, por acá vamos a colocar la pregunta número 2. La pregunta número 2 es un relajo, ¿ah? Y la gente no marca porque dice, uy, no, tengo miedo. O sea, es muy largo el problema. ¿Qué hago? Ya, fíjate cómo hacemos. Vamos a agrandar un poquito el problema. Ahí está. Tenemos lo siguiente. La figura muestra una esfera conductora ubicada en la región del campo magnético, que gira de posición horizontal a posición vertical.
Si el flujo magnético que atraviesa la espira cambia en 0,08, en 0,01 segundos, ¿qué magnitud tiene el FEN inducido? Ya. ¿Cómo crees tú que podríamos hacerlo, no? O sea, te hablan del FEN inducido. Ya, partimos de esa idea, el FEN inducido. Y te están diciendo en este caso, ¿sabes qué? Tenemos que calcular el flujo magnético que atraviesa este FEN inducido. Entonces, nosotros para eso, y es por eso que yo te dije, ¿no? Vamos a tener una serie de fórmulas que no necesariamente todas las vamos a encontrar en el PPT que te pienso pasar, ¿no? Sería un poquito engañoso también. Lo que va a suceder que poco a poco vamos viendo una mayor cantidad de fórmulas correspondientes a la ley de Faraday, que te hablan netamente de esto y que le voy a tomar una captura de pantalla, ¿no? Una ley de Faraday por acá, lo coloco rápidamente y tendríamos esto. Ya está. Esta es la formulita del FEN inducido, chicos. ¿Ya? Esta es la formulita del FEN inducido. Por acá voy a reducir el tamaño de esto. Ya está, listo. ¿Qué es el FEN inducido? El cambio del flujo magnético entre el intervalo de tiempo. Tú dirás, profe, ¿por qué le coloca negativo? Lo que pasa es que las rectas están en contra de la inducción magnética. Pero acá te está diciendo que la región del campo magnético gira en la posición, en este caso horizontal a posición vertical. O sea, están en el sentido de la inducción magnética. Tú dirás que aplico esa fórmula y ya está. Sí, aplicas esa fórmula y ya está. Colocaríamos rápidamente esto. Por acá vamos a colocar simbolito. Vamos a buscar un valor de, justo tenemos un valor de acá. Vamos a agrandarle el tamañito. Listo. El valor de va a ser igual E inducido, ¿ah? E inducido. ¿Por qué inducido, profe? Por la corriente eléctrica inducida, ¿no? Por la que pasa y por la que fluctúa por él. Tú dirás, esta es otra fórmula. Claro, es otra formulita. No te preocupes, ¿ah? Finalmente vamos a avanzar las que sean necesarias para que vayas aprendiendo. Por acá voy a jalar esto de acá, lo voy a copiar y pegar por aquí, para que sea más facilito. Y acá lo vamos a dividir entre el T. ¿Qué significa T? Tiempo. Listo, aplica y se acabó. Aplica y se acabó, ¿ya? Ojo, no es tranca, ¿eh? No es tranca, no es tranca. Pero ¿qué es lo dificultoso? Recordar las fórmulas, como te dije hace un momento. Ya. Tú dirás, profe, ¿dónde sacó ese dato? Variación del flujo magnético. Lo que pasa es que con la variación del flujo magnético te dice, la espira atraviesa y cambia. Cambia, varía. ¿En qué? En 0,08 mili ¿qué? Miliwebers. Recuerda que la inducción magnética se calcula en Webers. No te vayas a olvidar. Webers. Listo. ¿Y la variación de tiempo qué es? Profe, varía. ¿En qué? En 0,01 segundos. Ya está. Listo. Listo. Divide y este famoso. Así de simple. Por acá vamos a colocarle un tamañito, tamaño 28. Ya está. Listo. Y por acá generamos la respuesta. ¿Cuánto será un 0,08 dividido entre un valor de 0,01? Ojo, considerando que mili es un factor 10 a la menos 3, ¿ah? Y acá donde muchos de ustedes también, no sé, por alguna razón u otra, se confunden, pero ya está, estamos para practicar. Por ejemplo, ese 0,008 es un 8 multiplicado por ¿cuántos, chicos? Por un 10 elevado a la menos 2. Colocamos acá menos 2. Profe, y este m de mili, pues no te hagas problema. Multiplica y coloca 10 elevado a la menos 3. A menos que cómo estén tus claves, ¿no? ¿Cómo están tus claves? A ver, déjame visualizar tus claves. La voy a tomar una captura de pantalla y lo voy a pegar al costadito. Ya está. Ahí están tus claves. Listo. Entonces tus claves están en función de mili. Así que no sería correcto e idóneo transformar ese mili, ¿no? Lo dejamos tal como está. Así que no nos hacemos problema. Pero el detalle pasa que cuando tú dividas Webers entre segundos, ¿qué te va a salir? Te va a salir joules. Joules, no, ¿qué estoy hablando? Te va a salir voltios. Ya te va a salir voltios. Y acá tú sabes que el 0,01 es un 1 multiplicado por un 10 elevado a la menos 2. Ya chicos, está cantadito. ¿Cuánto sale? Cuéntame, ¿cuánto sale? ¿Qué clave marcas? Marcamos la alternativa A de avioncito, ¿no? La alternativa A de avioncito. Por si acaso, justamente lo que te decía, mira, acá dice Webers sobre segundo, se mide en cantidad de voltios, así que ya está. Voy a reducirle un poquito más el tamaño de esto, para que lo tengas clarísimo, que lo puedas aprender. Listo, muchachos. Entonces, ¿el resultado cuánto es? El resultado es A de avioncito. Ahora, ¿por qué nosotros estamos calculando la cantidad de voltios de la inducción magnética? Porque nosotros queremos saber que a través de esta espira, al fluir una serie de inducciones magnéticas, podemos calcular lo que es la variación de voltaje. ¿Sí?
porque está pasando corriente eléctrica, ya sabemos, y podemos calcular la variación de voltaje. Entonces, esto sale 8 milivoltios. Marcamos la alternativa A de avioncito. Sigamos entonces. Por acá vamos a colocar la número 3. La número 3 no es complicada, pero está bien bonita. Hay que reconocerlo, está bien bonita. A ver, porque incluye conceptos de geometría, conceptos de algunas cosas de razonamiento matemático, y ya, pues, ¿no? Hay que meterle mano a ver qué sale. A ver, por acá, tú dirás, wow, ¿qué es esto? ¿Es un monstruo? No, no te preocupes, ¿ah? Sencillo, fíjate acá, lo hacemos fácil. Dice, la figura muestra la región circular de diámetro 1 metro. Ya, colocamos acá, insertar, rapidito, ecuación, y por acá colocamos diámetro. Diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 1 metro. Colocamos acá 1 metro. Vamos a agrandarle un poquito el tamaño, ¿ya? Diámetro 1 metro. A ver, ya, listo. Donde existe un campo magnético uniforme cuya magnitud es, ya, el campo magnético uniforme está representado por la letra B, es igual a 2 Tesla, listo. Calcular la magnitud del flujo magnético a través de la región cuadrada PQRS. PQRS. Tú luego te pones a pensar, aguanta, yo te he visto, yo te he escuchado, yo te he practicado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el flujo del campo magnético se resuelve con esta fórmula, pero te dicen que es perpendicular, ¿no? Entonces, por acá, por acá, por acá. Voy a copiar esta imagen, ¿ya? Le tomo una capturita de pantalla y lo copio, ¿ya? Lo copio tal cual. Listo. Y lo pego acá. Tú dirás, pero profe, yo sé que es una circunferencia, pero el ángulo que se está formando es 90 grados. Ya no importa, le colocamos coseno de 90. Yo te pregunto, ¿cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 es 0, pero el detalle está de que te dice que está... a ver, ¿qué muestra? ¿Qué muestra? Ah, ya, acá solamente tendríamos que calcular el flujo magnético a través de esta fórmula. Vamos a retroceder. Voy a copiarme de esta fórmula solamente para quedarme con este simbolito. Y el flujo magnético se calcula según lo que vemos en la fórmula, ¿no? Es igual a la multiplicación de B por A, B multiplicado por A, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Por acá insertamos ecuación, o símbolo, mejor dicho, y acá le colocamos un valor de θ. Listo, muchachos. Tú dirás que ese es el símbolo para calcular el flujo magnético. Claro, hace rato te lo dije. Este es el símbolo que sale en Tesla. ¿Ya? No, mejor dicho, en Weber. En Weber. Acá está, mira, unidad Weber. Y ahora sí, reemplazamos. Tú dirás, profe, pero ¿cómo se está dando? ¿Con 180 grados o con 90 grados? Bueno, podemos considerar que si es, en este caso, 180 grados, te va a quedar un -1. Pero ¿cómo nosotros generaríamos, por ejemplo, un valor, en este caso, a partir de que te tenga que salir un coseno de algo, un 1? En este caso, el valor de X, ahí le damos una variación, ¿no? Porque no estamos generando ningún ángulo. O sea, sería prácticamente el coseno, en este caso, de 0. Y como estamos hablando de un coseno de 0, bueno, coseno de 0 es 1, ¿no? Ya está. Entonces colocamos eso. El valor de B vale 2 Tesla. El valor de B, que es el flujo magnético, vale 2 Tesla. La inducción magnética. El valor de A, que para nosotros representa el área, profe, es el área, pero el área de toda la circunferencia o el área de un cuadrado. Y es aquí donde una de las señoritas que está presente acá me consultó, profe, ¿cómo calculamos el área? Así que tenemos una específica forma. Bueno, no nos hacemos problema, fíjate cómo se hace. ¿Ah? Yo sé que cuando nosotros dibujamos el radio, por ejemplo, desde el punto Q, ¿sí? Desde el punto Q hasta el punto centro, ¿qué estamos generando, chicos? Estamos generando un radio. Profe, pero me están dando de dato un diámetro. Ya, pues, ¿cuál es la mitad del diámetro? El radio, o sea, la mitad de 1, ¿qué es? 0,5. Colocamos acá 0,5, ¿qué? 0,5 metros. Ya está. O sea, esta longitud es 0,5, porque sabemos que todo completo vale 1, que vendría a ser en este caso, el diámetro. Luego tú también te pones a pensar en esto, de que nosotros le podemos dar un pequeño giro y podemos generar, ¿qué cosa? Un triángulo, en este caso, pitagórico. Un triángulo pitagórico de tal manera que si esto vale 0,5, esto vale 0,5, ¿cierto? Y nosotros tendríamos que calcular, ¿qué cosa? La distancia que existe en la hipotenusa. En la hipotenusa te estás dando cuenta que no es nada más, ¿qué cosa? No es nada más que el valor, en este caso, ¿de quién? El valor de la hipotenusa o el lado del cuadrado. Yo te pregunto, en este caso, ¿cómo calculamos el lado del cuadrado? Si él es 0,5 y él es 0,5, tú sabes que se genera un ángulo de 45 grados, ¿cierto? O sea, estaríamos diciendo que a A se lo pone 0,5, ¿cierto? Ya la hipotenusa se lo pone, ¿qué cosa? 0,5 raíz de 2.
Colocamos acá, ecuación. Voy a generar una raíz cuadrada. Por acá, listo. Raíz de 2. Yo te pregunto, ¿me entendiste esa lógica? A ver, a ver, a ver, a ver. Validamos, validamos, validamos. Ya, listo, muchas gracias. Sí, correcto, ya, genial. Entonces, eso es lo que estamos generando en estos precisos momentos. Ya está. Entonces, sigamos diciendo de que en este caso tenemos un medio, ¿cierto? Un medio, o será 0,5, 0,5, 0,5 raíz de 2. Oye, pero ese es el lado, en este caso del cuadrado. Pero como te piden el área, te pregunto, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado, ¿no? Ya está. O sea, que este 0,5 raíz de 2, ¿qué hacemos? Lo elevamos a qué? Lo elevamos al cuadrado. Porque el área de un cuadrado, ¿qué es? Radio al cuadrado. Mejor dicho, lado por lado. Profe, el coseno del ángulo, pues no lo considera, simplemente le colocas un 1. O también un coseno de 0, ¿no? Coseno de 0. Ya, a ver si me ayudas. ¿Qué tendríamos ahí? 2 multiplicado por 0,5, sacándole la raíz de 2, ¿cierto? Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto te sale? Pues te vas a dar cuenta que es sencillito, ¿no? Ya esto se trata de cálculo que tú y yo sabemos, ¿no? A la perfección. Tú sabes que al cuadrado afecta a los dos, de tal manera. Ah, y recuerda, ¿en qué unidades te sale? Te sale en metros. Que cuando tú lo multipliques todo, te va a salir, ¿qué cosa? 1. ¿Un qué? Recuerda que te sale un en unidades de Weber. Tú dirás, profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pasa que el 0,5 al cuadrado es 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Y el raíz de 2 al cuadrado, pues no es nada más que multiplicación por 2. Cuando tú eleves el 0,5 al cuadrado, te va a dar 0,5 por 0,5, que te sale un cuarto. Entonces, esto es lo mismo que un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Y cuando tú tengas, en este caso, la multiplicación de 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, dividido entre 4, te da 1. O sea, ahí está, simplificado. ¿Por qué puse? Como no te dan el dato, pues simplemente colocamos el coseno de 0, aludiendo de que se está generando un valor de 1. Y aparte, ¿por qué? Porque los problemas, como habíamos visto, por lo general te colocan, oye, se forma un ángulo de 90 grados, o sea, se generan perpendiculares, o decimos de que están generándose en sentidos opuestos, un ángulo de 180 grados, pero como no te están diciendo absolutamente nada, pues simplemente lo multiplicamos por un coseno de 0 para que no afecte en nada. Porque originalmente nosotros sabemos que si no hay nada, pues acá simplemente lo eliminamos. Y el coseno de 0 sigue siendo 1, no afecta en nada. ¿Sí? No afecta en nada. Entonces te quedaría como un Weber. Por acá reducimos un poquito el tamaño para que te sirva esto de teoría. Hacemos la siguiente. Por acá, número 4. La número 4 tú dirás, wow, profe, qué complicado. Bueno, no tanto como complicado, pero sí bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante porque te ayuda a reforzar lo que has aprendido. Yo te pregunto, ¿cómo haríamos la número 4? ¿Qué te salió? Hay el área del cuadrado porque indica el PQRS. No, profe, el diámetro del círculo sirve para dato en la 3. Sí, o sea, lo que sucede en este ejercicio es que no sé si logras ver las flechas rojas. ¿Logras ver las flechas rojas que estoy haciendo o no? A ver, ¿me avisas? ¿Se logra ver? Creo que no, ¿no? Ya, listo. Entonces, fíjate acá. Nosotros sabemos que el diámetro, en este caso de la circunferencia esta, vale 1. O sea, nosotros podríamos decir esto. Profe, todo esto vale 1. O sea, cada pedazo 0,5 y 0,5. Claro, 0,5 más 0,5 es 1. Y según lo que tú me dices, estamos calculando ese dato del diámetro para calcular el lado del cuadrado. Efectivamente. Porque yo sé que cuando tú generas la mitad de un cuadrado, ¿cierto? Porque si es un cuadrado, la mitad que se genera, un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados, ¿cierto? O sea, acá vamos a tener un ángulo de 45 grados. Un ángulo de 45 grados acá, un ángulo de 45 grados acá. Y esto vale 90. O sea, estamos diciendo que esto es 0,5. Vamos a colocarlo más pequeño, ¿ya? 0,5, por acá un 0,5 y tendríamos que calcular la hipotenusa. Y la hipotenusa nos ha salido ¿qué cosa? Un 0,5 raíz de 2, que efectivamente nos sirve para el lado del cuadrado. Listo, muy bien, muy bien. Sigamos. Dice, la figura muestra una espiral rectangular situada en el campo magnético uniforme, no te preocupes, de magnitud 1 Tesla. Calcula el flujo magnético a través de la espiral. Bueno, esto resulta interesante, ¿ya? Resulta interesante porque acá sí tendríamos que aplicar esta formulita que habíamos puesto, ¿ya?
que le doy un control C y lo pego por acá. Ya, listo. Entonces, acá la agrandamos un poquito. Tú dirás, profe, ahora sí tendríamos que aplicar esta fórmula. Claro, porque se está generando un ángulo. Voy a copiar para no demorar esta formulita. Por acá, listo. Lo copiamos, lo pegamos y le voy a añadir, ¿qué cosa? El punto coseno de qué? Coseno del ángulo teta. Insertamos acá un simbolito, un ángulo teta. Ya, muchachos. Clarísimo, ¿ah? Tenemos que hacer esa fórmula y se acabó. A ver, cuéntame. Según el problema dice que el B, que es la inducción magnética, vale un Tesla. Entonces colocamos acá un Tesla. 1T, ¿no? Que significa un Tesla. Yo te pregunto, ¿es un área de qué? ¿Un rectángulo? Sí, ¿no? ¿Cuál es el área de un rectángulo, muchachos? El área de un rectángulo es lado por lado, ¿cierto? Si nosotros queremos multiplicar lado por lado, ¿cuánto mide este lado? ¿Ah? Cuéntame, ¿cuánto mide este lado? Este lado mide 1 metro y este otro lado vale 0,5. O sea, esta A, que para nosotros significa área, es la multiplicación de 1 metro por 0,5. 1 metro por 0,5. 1 metro por 0,5, porque es un área rectangular. Y al ser un rectángulo, es lado por lado o base por altura, nada más. Entonces multiplicamos ¿qué cosa? 1 metro por 0,5 metros. Profe, ¿se está generando un ángulo? Claro, se está generando un ángulo, por supuesto que sí. Y el ángulo que se está generando es con respecto a quién. Y ahí sí tendríamos que pensar un poquito más del evidente. El ángulo que se está formando es un 37 grados, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo reemplazamos directamente, ¿qué nos estaría dando? Multiplicar por coseno, en este caso, de 37. A ver, déjame ver las claves. Usualmente hacemos una captura de pantalla de esto, ¿no? Para validar si es que es válido esto. Y el ángulo teta vendría a ser el ángulo 37 grados que estamos viendo en pantalla que se genera. A ver, calcúlame eso, calcúlame. Tú sabes que 1 por 1 sigue siendo 1, 1 por 0,5, bueno, sigue siendo 0,5. El coseno de 37 es el cateto adyacente 4 sobre hipotenusa 5, ¿no? Eso lo sabemos. Que usualmente suelo colocarlo en paréntesis, ¿no? 4 sobre 5, ya está. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues esto nos va a quedar como 0,5 entre 5 es 0,1 y 0,1 multiplicado por 0, bueno, por 4 es 0,4 en unidades de qué. Recuerda que el flujo magnético se mide en Weber, 0,4 Webers. Listo. ¿Todo sale con qué? Con esta fórmula que vemos en pantalla. Marcamos la letra D de dedo, ¿ya? D de dedo. Entonces, mira, una simple fórmula nos ha salido el resultado. Yo te dije, los cálculos son rápidos, rapidísimos, pero tenés que saber la fórmula. Pasamos. Número 5. Al número 5 le voy a tomar una captura de pantalla y lo voy a pegar. Ya está, ya apareció. Ve leyéndola, a ver qué dice. Y por acá vamos a pegar la imagen también. A ver, ¿dónde está la imagen? Acá está la imagen. Listo. Ya está. Por acá colocamos la imagen. Dice, una espiral circular de radio 20 centímetros. Sí, es una buena idea de que te pongan por ahí ese dato. ¿Qué más? ¿Qué más te especifican? Y está situada en un campo magnético uniforme que tiene un Weber de metro cuadrado cuya dirección es perpendicular al plano de la espira, ¿no? Ya. ¿Qué más? Por ahí te especifica, ¿no? Si el intervalo del tiempo es un pi segundo, la espira gira 90 grados con respecto a la dirección del campo magnético, ¿cuál será la magnitud de la electromotriz inducida? Ya, ¿cómo crees tú que podríamos elaborar eso, ¿no? Un primer principio. ¿Cómo lo haríamos? Primero partimos de la idea de que la espira está girando 90 grados con respecto a quién? Con respecto a la dirección del campo. ¿Eso qué significa? Que va a generar un ángulo perpendicular y nosotros habíamos pensado hace un momento que es correcto un ángulo perpendicular, ¿sí o no? En este caso no se genera un ángulo perpendicular, ¿no? Eso sería incorrecto. Lo que se tiene que generar es otro valor que justamente ahí estaríamos dando por validez que es un cálculo de cero, ¿ya? Es un cálculo de cero. Pero para que este problemita así te quede recordado para toda la vida, nosotros tendríamos que validar otro concepto, porque finalmente te están diciendo cuál es la magnitud electromotriz inducida. Y ahí te están dando algunos datos como quién, como el radio, ¿cierto? Como quién más. Y eso ya lo habíamos hecho acá, ¿no? A ver,
voy a retroceder un par de diapositivas. Acá estás, la FEN inducida. Pero esta FEN inducida también lo podríamos aplicar con otra fórmula que te voy a mostrar a continuación, porque fíjate que tenemos el B, en este caso, que es la inducción magnética y lo que es el tiempo. Entonces nos faltaría validar algunas formulitas más. Y estas formulitas más te voy a presentar acá. Por acá, por acá, por acá. Le voy a tomar una capturita de pantalla para que lo tengas ahí a la mano. Ahí está, una primera fórmula. Por aquí, la primera fórmula que tienes que saber. Por acá validamos una segunda fórmula. Si es que tenemos una constante y el área de la superficie no cambia. Formulita número 2. Y generamos su propio concepto a partir de esto. Ya está. Luego tenemos un detalle 3, cuando tenemos que el área de la superficie A es constante y hay un dato que no cambia, en este caso la FEN inducida, que se realiza con esta formulita, que lo voy a pegar aquí, y por ejemplo la más importante para nosotras, ¿no? La ley de Faraday, la ley de Ohm-Faraday. Y la ley de Ohm-Faraday te especifica, ¿no? La relación que existe con la resistencia eléctrica, ¿cierto? La inducción del campo eléctrico también, que está en función al número de espiras y también a la variación del flujo, dividido de hecho entre la variación del tiempo. Entonces chicos, como verás es una serie de fórmulas, no te vayas a asustar, es necesario que todas las aprendas, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco. Listo. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Con cuál lo reemplazas? Es el detalle, ¿no? ¿Con cuál lo reemplazas? Rapidísimo. Cuéntame, ¿cómo sería? Por acá lo subimos un poquito más de lo evidente. Listo. Entonces tenemos el dato exacto, en este caso de la espira, con respecto al radio, ¿cierto? Eso es indiscutible. Y de hecho que tendríamos que calcular la electromotriz inducida. ¿Cómo logramos ese pequeño detalle? ¿Cómo lo haríamos? Con las fórmulas que tenemos ahí. Porque recuerda que ya tendríamos la parte colaborativa de esto. Un ratito voy a dejar de presentar, voy a volver a presentar la pantallita para que no haya ninguna duda. Por acá, con la tercera, claro, con la tercera. Reemplaza la tercera y listo. Espérate. Chicos, una consulta. ¿Ustedes lograron ver esto, esta imagen? ¿La lograron ver? ¿O recién la ven? ¿O recién la notan? ¿Tú qué dices? ¿Sí la vieron? Ah, ya, ya. Pensé que no la había, por un breve momento pensé que no la había compartido. Ya sería algo anecdótico, ¿no? Lo hicimos, pero para que lo veas. Ya. ¿Que no lo vieron? Qué raro. Ah, sí lo vimos, ya. Oh, no te preocupes, igual el enlace está ahí para que lo generes tú mismo como experimento. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat, ¿ya? Listo. Por acá. Ya está. Cuestión de que entres, ¿no? Y que valides tus conocimientos. Ya, listo, chicos. Claro, está bien. Tendríamos que hacerlo con la tercera. La tercera, ¿qué te dice? El N, que es la cantidad de espiras, multiplicado por el valor de A. En este caso, el A se entiende como el área. Como tenemos una espira circular, ¿cuál es el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? La variación de B, en este caso, vale 1 y la variación de tiempo vale como pi. Tendríamos que reemplazar efectivamente eso. Si el área de la superficie A es constante y no cambia con el tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Porque acá tenemos que el área sigue siendo una constante. Insertamos ecuación. Por acá colocamos, eso ya lo habíamos puesto acá arribita. Exacto, esta de aquí, la voy a copiar y pegar, ¿ya? Ya está, listo. Entonces reemplazamos nada más. Hacemos con la tercera. La tercera te dice que multipliques el valor de n por el valor de a. En este caso ya sabes que la A es el área y listo. Aplicamos eso. Profe, en este caso validamos que sea negativo, pues acá te dice, la espira gira 90 grados con respecto a la dirección del campo magnético. Entonces ese negativo prontamente se vuelve en positivo. ¿Qué más? Bajamos. El número de espiras, en este caso, ¿cuánto vale? Número de espiras, ¿lo dice? No lo dice. Por acá, al plano de la espira. O sea, solamente es una. Pues la reemplazamos con una. El área vendría a ser pi por radio al cuadrado. Insertamos acá. Déjenme buscar el valor de pi, que no lo tengo en mi teclado. Valor de pi. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está el valor de pi? Ya, acá estás.
lo copiamos y lo pegamos. Listo. Pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Vamos a agrandar esto un poquito más. Ya. Pi multiplicado por radio al cuadrado, porque ese es el área, en este caso, de una circunferencia. Listo. Y la variación del flujo, que se calcula como qué. ¿Qué habíamos dicho que se calcula la variación del flujo? Pues fácil, es la multiplicación de este B, ¿cierto? Y podemos retroceder un par de diapositivas más, sería esto, ¿no? Copiamos y lo pegamos, ya está. Podríamos reemplazarlo directamente acá. Por acá, fíjate. ¿Dónde estás? Acá estás. La variación de B, ya estás. Ve por ahí. Entonces, acá te dice, oye, pero es un campo uniforme donde la variación de B es un Weber, ¿verdad? Cuya dirección es perpendicular al plano de la espiral. Ahora, ese plano de la espiral, acá lo podemos reemplazar con esto. Seguimos bajando. Ya sabemos que este B es un valor de 1, ¿cierto? El área, si tú te das cuenta, si acá tú tienes un Weber por metro cuadrado, esta área que está en metros cuadrados simplemente se cancela. Ya no lo tendríamos que considerar. Pero acá tenemos el intervalo de tiempo. ¿El intervalo de tiempo cuánto vale? El intervalo de tiempo vale pi segundos. O sea que este valor de intervalo de tiempo o variación de tiempo, pues lo borramos y le colocamos pi. Nada más. De tal manera que pi con pi, pues se va, no hay ningún problema. Pero el radio vale 20 centímetros. O sea, este radio de acá lo borramos y le colocamos 20 centímetros. Pero eso de los 20 centímetros tiene que estar en metros. Significa que lo tendríamos que dividir entre 100, ¿verdad? Para que te dé un valor de 0,2. En metros, ojo, en metros. Para que directamente se eleve al cuadradito. Ya, ¿cuánto será 0,2 elevado al cuadradito? ¿Qué tendrías por acá? Y ahí tendríamos la validez de esa preguntita. Por acá vamos a ver las claves, a ver si le tomamos una capturita de pantalla. Por acá, por acá, por acá. A ver, ¿cuánto te saldría? Lo multiplicamos por un valor de 1000. A ver, le tomamos captura, ¿ya? Ojo, no te pierdas, no te pierdas. Ya le pegué, listo. Entonces, acá estamos validando que la tercera formulita es la correcta. Fíjate este detalle. Esta formulita lo borro porque nos ha servido para únicamente colocar de ejemplo. Y acá sabemos que podemos insertar una flechita. Flechita donde el valor de pi y el valor de pi simplemente se cancela, ¿no? Ahí está. Se cancela con él, se cancela con él. Este valor de A ya habíamos dicho que se encuentra contenido dentro de la formulita de B. ¿Por qué? Porque el B te está saliendo como ¿qué? Como un Weber por metro cuadrado. Listo. Entonces, por acá ha regalado, ya le salió. Perfecto. Y simplemente generamos un puntito de multiplicación. Listo. Bajamos un poquito más. Lógicamente que te va a salir un 0.04. 0.04, ¿cierto? Pero, profe, está en mili. Entonces le conviertes a mili, que sería 4 mili ¿qué, chicos? Milivoltios. Ya está. Y saldría la D de dedo. Tú dirás, wow, qué complicado. No es que sea complicado, sino que tienes que contener y saber tus formulitas, ¿no? Sin las formulitas, créeme que sí, vamos a estar un poquito perdidos. Sigamos. Número 6. La número 6 es un poquito más fácil. Le tomamos captura de pantalla y lo pegamos por aquí. Listo. Y vamos a pegar también la figura. La figurita que es muy interesante. Por más que tú digas, wow, una figura que nunca he visto en mi vida, de todas maneras hazla, ¿ya? Inténtala por lo menos. La pegamos acá. Listo. A ver, chicos, ¿qué podríamos sugerir aquí en este tipo de problemas? Primero tenemos en la figura el flujo magnético a través de un plano de la espira que varía según la ecuación, ¿no? Variación del flujo es 5T, ¿cierto? Te dan primero esos datos. Entonces, tú tendrías que calcular con la cuarta fórmula. Tú dirás, profe, ¿cuál es la cuarta fórmula? La que te muestra acá, ¿no? La ley de Ohm o la ley de Faraday. Le doy un copy y pega y listo, lo coloco acá. Tú dirás, profe, ¿cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes cuál voy a utilizar? Porque yo primero miro mis fórmulas y cuál es aquella que tiene como valor una resistencia. La primera no tiene resistencia, la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero la cuarta sí. Como la cuarta tiene un valor de resistencia, pues ya, pues la cuarta es, ¿no? La ley de Faraday o la ley de Ohm-Faraday. ¿Por qué la ley de Ohm? Porque Ohm estableció la relación de voltaje igual intensidad de corriente por la resistencia. ¿Y por qué la ley de Faraday? Porque él juntó ese concepto con las bobinas y con las espiras. Entonces, es una mezcla de ambas fórmulas. Tú dirás, ala, ya, fíjate acá, multiplicado por la resistencia es igual a aquí. A ver, ¿qué dice acá? Dice, ¿cuál es la intensidad de dirección y la dirección, ¿no? De la corriente eléctrica que pasa a través de la resistencia? ¿Ya? Tú dirás, profe, le colocamos negativo. Ya, colócale negativo, no hay ningún problema. Ya acá le colocamos una multiplicación, ¿no? ¿Una multiplicación de qué? Una multiplicación de triangulito de la variación. Déjame buscarlo acá rápidamente. Acá estás. Listo.
Lo copiamos y lo pegamos, ¿ya? Más rápido. Ya está. Eso es. Y esto lo colocamos como un subíndice. Por acá, fuente, subíndice. Listo. Simplemente cambiamos la fórmula. En este caso tendríamos que la intensidad de corriente es algo que tú justamente quieres encontrar, pero la resistencia eléctrica vale 5 ohmios. Colocamos acá 5. Ya está. El número de, en este caso, de espiras, ¿qué es? Dice, a través de la espira varía según la ecuación. Ya. En este caso, te dice a través de la espira. Significa que es una única espira. Le colocamos N1. Y la variación de, en este caso, del flujo, te dan de fórmula que vale 5T. Esto le colocamos 5T. ¿Listo? Y la variación de T, bueno, es una T nada más. Así de simple. Entonces tú dirás, profe, ¿se puede simplificar? Claro, insertamos acá un par de flechitas que nos va a ayudar a simplificar este valor de t con este valor de t y tendríamos, que acá también se va, ¿no? Quinta de 5, pues quinta de 5 es 1, quinta de 5 es 1. Te quedaría que la inducción, bueno, la intensidad de corriente de la inducción es que es, en este caso, ¿un qué? Un amperio, ¿ya? Un amperio. Tú dirás, profe, el negativo, ya, el negativo, sí, correcto. Pero cuando yo coloque el sentido, yo puedo borrar esto, puedo borrar esto, puedo borrar esto y colocar el sentido. En este caso, el sentido va así. Tú dirás, profe, ¿y cómo sabes que va así? ¿Te acuerdas que nosotros habíamos dicho que hay algunos valores de X y algunos valores de puntito, ¿cierto? ¿Qué pasaba con las X? ¿Salían o entraban? A ver, para eso tienes que recordar lo que hicimos por acá, mira. Por acá, por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estabas? Acá está. Y le voy a tomar una captura ya para que lo tengas en cuenta. Acá lo bajamos. Listo. ¿Qué pasaba acá? Acá pasaba que las X te indicaban que la corriente eléctrica está entrando, ¿cierto? Está entrando. Tú dirás, pero profe, al quitarle el negativo ya estaría saliendo. Claro, y sería en este sentido. A ver, fíjate las claves, si es que hay. Por acá, por acá, por acá. Sí, sí hay claves. ¿Cuál clave marcamos? La alternativa de dedo, como podrás apreciar. Listo. Entonces, fíjate que las fórmulas que estamos sacando son a partir de estos conceptos, ¿ya? La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, por favor, no te marees. Es solamente fórmula. Yo sé que puede ser algo complejo, pero para eso estamos, para seguir adelante, para seguir adelante. Listo, ¿qué más? Luego tenemos, muy parecida es la resolución de la número 7 con la fórmula de la número 6. Y así poco a poco vamos completando. Y de hecho que vamos a encontrar preguntitas más sencillas de realizar, como por ejemplo la número 9. Le tomamos una capturita de pantalla a la 9 y tendríamos lo siguiente. Por acá. Dice, el flujo magnético a través de una espira varía de acuerdo a la ley, ¿no? Variación del flujo, 7T, donde la variación del flujo se mide en miliweber y T en segundo. Calcula el flujo, bueno, calcula la magnitud del FEN inducido, en este caso promedio. Ya. ¿Cómo crees tú que podríamos desarrollar? ¿Con qué formulita lo haríamos? ¿Qué es lo que se te ocurre? Pues fácil, ¿no? En este caso, el FEN que estamos evaluando, pues fácilmente lo podríamos traducir con esto. A ver, vamos a buscarlo. La fórmula que habíamos visto por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta no es. Por acá. Pero date cuenta de los datos. Tenemos la variación del flujo y la variación del tiempo. ¿Qué fórmula relaciona la variación del flujo y la variación del tiempo? Por acá tendríamos esta, ¿no? La de acá, la que estás viendo en pantalla. Lo copiamos y lo pegamos. Listo. Tú dirás, profe, ¿el signo negativo va a afectar en algo? Depende, pues, ¿cómo te dice el problema? Está diciendo cuál es la magnitud y la FEN inducida del promedio. Bueno, finalmente no te dan el sentido, entonces tendríamos que colocar la formulita que vemos en pantalla. Por acá ya lo tengo ya copiado. Ajá, es esta. Lo copiamos por acá, lo pegamos. Es igual a qué. Agrandamos un poquito el tamaño de esta letrita, le colocamos, ¿no?, el negativo del número de espiras multiplicado por la variación de esto. La variación de eso lo tenemos acá. ¿Dónde estás? Acá estás. Listo. Por acá lo pegamos. Ya está. En este caso, profe, ¿en algo va a afectar el negativo? Depende, pues. Depende si es que te dan un dato diciéndote que va en el mismo sentido o en sentidos opuestos. De tal manera, si no te dicen nada, pues lo borras nada más. Ahora, la cantidad de espiras que vemos en pantalla dice una espira, o sea, el valor de n vale una espira. Y la variación del flujo dice que es 7T. Entonces le colocamos acá 7T, ¿ya?
7t. Colocamos arriba 7t. Ojo, pero 7t que se mide en qué, según el problema. 7t donde el flujo se mide en miliweber. Entonces colocamos acá miliweber. ¿Listo? ¿Y la variación de t qué es? La variación de t es, en este caso, en t segundos. Bueno, la variación de t es t segundos. No hay más detalle ahí. Entonces seguimos bajando un poquito más. Bajamos, bajamos, bajamos. ¿Qué tendríamos? Que podemos simplificar, en este caso, esto. Simplificamos el t con este t. Profe, todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Y cuando tú generes la inducción, o sea, cuando tú dividas el Weber con respecto a tu t, en este caso en segundos, porque recuerda que tu t está en segundos, ¿qué va a suceder? Weber sobre segundo te genera voltios. Y acá te va a quedar 7, ¿qué? 7 milivoltios. Es por eso que generamos y marcamos la letra D de dedo. Entonces, chicos, así prácticamente los problemas están saliendo con las fórmulas que estamos empleando. Y como verás, no es nada complicado, ¿no? Es cuestión, lo que te dije, ¿no? Reconocer qué fórmula te va a ayudar y a partir de ello, simplemente generar tu fórmula, ¿no? Simplemente generar tu fórmula. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo la complejidad de poder ordenarnos en este tipo de criterios, en este tipo de problemas. Y de hecho que cuando desarrolles una mayor cantidad de problemas, esto va a ser mucho más efectivo. A ver, fíjate la 16, por acá, le tomamos una capturita de pantalla y lo pegamos por acá. Lo pegamos. Profesor, disculpe. Sí, Vamos unos minutitos pasados de la hora de término para que lo tenga en cuenta. ya, no se preocupe. Entonces, déjame grabar la PPT, no te preocupes, para poder compartirla con los muchachos. Y te lo paso a ti también, ¿te parece? Para que lo compartas a los chicos que no han pedido entrar porque han estado lógicamente en otros cursos. Y es válido, ¿no? Es totalmente comprensible. Comenzamos por acá. Un ratito que paramos. A ver, a ver, a ver.